pausa que hicimos en nuestra serie de predicaciones de Cristo a través de la Escritura, pues se vino el mes de diciembre, predicamos acerca de lo que es la Navidad y algunos otros temas que pudimos tocar muy diferentes a lo de la serie que hemos estado llevando. Pero vamos a continuar, hermanos, con esta serie acerca de Cristo a través de la Escritura. Recuerden que toda la Escritura nos habla de Cristo. No hay ningún otro tema en la Escritura fuera de Cristo y la salvación de redención que hizo por la humanidad. Ese es el tema central y único de la Escritura. Por lo tanto, como hemos hecho énfasis nosotros aquí, es que nosotros debemos de ver cómo Cristo aparece en las diferentes partes de la Escritura, cómo se va manifestando de diferentes maneras. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar considerando el pasaje de Noé, del diluvio. Y el tema de la predicación, el nombre de la predicación es el pacto de Dios con Noé. Vamos a leer únicamente en el capítulo 6, vamos a leer únicamente del versículo 1 al versículo 13. Y a partir de ahí vamos a estar considerando cada uno de los temas que se van desarrollando en este extraordinario evento muy conocido en todo el mundo, no únicamente en el mundo cristiano, sino en todo el mundo, que es acerca del diluvio, pero nosotros lo vamos a ver no como el diluvio, sino como el pacto que Dios hace con Noé y cuáles fueron las implicaciones de ello. Vamos a leer, hermanos, entonces Génesis capítulo 6, a partir del versículo 1, dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Lo dice el versículo 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y bendito Padre, es un gozo, Señor, estar ante ti en esta mañana recibiendo de tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que nos des un corazón dispuesto para recibir aquello que tú tienes para nuestras vidas, y que en este pasaje, Señor, podamos ver reflejada la obra de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Que, Señor, podamos tomar conciencia de aquello que tú determinas, Señor, por medio de tu sabiduría,
para que nosotros crezcamos cada vez más en santidad y valoremos aquello que tú nos has dado. Pedimos, Señor, esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Inicia el capítulo diciendo: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre cada una de ellas, entre todas. De este tema existen varias interpretaciones, pero hay dos de ellas que se han venido tomando más en cuenta acerca de que quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Seguramente ustedes han escuchado alguna de esas interpretaciones. La primera de ellas nos habla acerca de que los hijos de Dios eran los hijos de Set, descendientes de Adán. ¿Recuerdan? Adán y Eva tuvieron primeramente a Caín, después tuvieron a Abel. Caín mata a Abel y entonces Caín es expulsado de la tierra donde vivían ellos, es maldecido por Dios y Dios les concede otro hijo a Adán y a Eva, llamado Set. También muy probable, y así es lo que se demuestra, que debieron de haber tenido Adán y Eva, debieron de haber tenido más hijos y más hijas. En aquel tiempo, por la providencia de Dios, no había prohibición de que se unieran hermanos con hermanas, debido a que Dios lo había dispuesto de esa manera para que la tierra pudiera, pues se procrearan y pudiera la tierra poblarse. Así de que debieron de haber tenido Adán y Eva, aparte de Set, debieron de haber tenido más hijos y más hijas con las cuales pudiera seguir procreando los hombres. La siguiente de las interpretaciones dicen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, bajaron del cielo, tomaron posesión de hombres y de esa manera tuvieron relación con las hijas de los hombres, con las mujeres humanas. Las dos interpretaciones tienen sustento bíblico. Sin embargo, creo que la que tiene mayor sustento puede ser de que los hijos de Dios eran los hijos de Set, los descendientes de Set, y las hijas de los hombres eran las hijas descendientes de Caín. Y esto les digo, hermanos, porque cuando se habla acerca de ángeles y mujeres, el Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casaban ni se daban en casamiento. Aunque muchos dicen, pueden tomar, por ejemplo, Job capítulo 1, donde Dios, en aquella escena donde dice que se presentan ante Dios los hijos de Dios y entre ellos Satanás, hablan acerca de que eran ángeles. Sin embargo, con lo que dice nuestro Señor Jesucristo, creo que está más apropiado a que eran de la descendencia de Set. Además de eso, también podemos ver que la Biblia es la historia de la redención del hombre. No se menciona nada acerca de redención de ángeles, no se menciona acerca de relaciones entre seres espirituales y seres humanos. Por eso yo creo que tiene mayor sustento la interpretación de que los hijos de Dios eran los hijos de Set, hijos piadosos, porque hay otro sustento también que podemos tomar, porque en el capítulo 3 del mismo Génesis nos habla acerca de la descendencia de Abraham. Y esto nos enseña cómo Dios fue cuidando, protegiendo esa descendencia, porque de esa descendencia vendría el Redentor, el Salvador. Por lo tanto, es lo que considero yo que sea la interpretación más correcta por estos datos, de que los hijos de Dios eran de la descendencia de Set y la descendencia de Caín eran de las hijas de los hombres, mujeres impías que
que no adoraban el nombre del Señor. Sin embargo, en el capítulo 4, versículo 26, nos da una idea de que los hijos de Adán, los hijos de Set, que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense en el versículo 26 del capítulo 4, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces es por eso, hermanos, que considero que es la interpretación más correcta, aunque hay quienes toman otra, pero esta es la que podemos considerar de acuerdo a los patrones bíblicos. Ahora, cuando dice el capítulo 6, en el libro de Génesis capítulo 6, nos dice que cuando Dios vio que habían tomado los hijos de Dios a las hijas de los hombres, esto nos lleva a considerar, hermanos, que siempre va a haber un problema cuando se unen en yugo desigual creyentes con incrédulos. Y esto fue lo que ocurrió en ese momento, porque aquellos que invocaban el nombre de Dios, dice aquí, se dejaron ir por vista. Dice que vieron que las mujeres, que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron de entre todas. Ellos se apartaron de aquello que Dios les había dado, aquello que Dios había puesto en el corazón de aquella descendencia de Set para que adoraran únicamente el nombre de Jehová. Cuando se juntan y se unen con aquellas descendientes de Caín, que eran mujeres impías. Ellos en su corazón no conocían a Dios, no se les había transmitido la adoración a Jehová, por lo tanto ellas apartaron a los hijos de Dios de los caminos del Señor. Es por eso que el Señor a los israelitas constantemente les estaba insistiendo acerca de que no se mezclaran con mujeres de los paganos, porque Dios sabía que los iban a apartar de los caminos de Dios. Esta fue la causa de la destrucción de Israel, fue la causa de la apostasía de Salomón, el que se haya juntado con mujeres impías que no adoraban a Dios. Dice el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La participación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue muy activa. El Espíritu Santo siempre estuvo manifestándose en el Antiguo Testamento también, aunque no de la misma manera que en el Nuevo Pacto, sino que se manifestaba de la manera en que Dios demandaba para diversas ocasiones, para los propósitos de Dios, el Espíritu Santo se manifestaba. Dios enviaba el Espíritu Santo cuando iba a realizar algo que fuera de acuerdo a la obra que Él tenía manifestada. Dios enviaba su Espíritu Santo a los profetas para que profetizaran. Dios enviaba el Espíritu Santo sobre los reyes para los propósitos que Él demandaba, sobre los jueces para hacer lo mismo. Sin embargo, en este caso dice que no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Lo que nos habla en esto es que Dios había estado constantemente llamándoles al arrepentimiento a aquellos hombres. Una vez que se unen con las hijas de los hombres, los hijos de Dios, y que comienza a ver la maldad sobre la tierra, Dios comienza a enviar su Espíritu Santo para predicarles acerca de la salvación. Por eso dice aquí, porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. Y esto nos habla de que durante 120 años Noé estuvo predicándole la salvación a todos aquellos hombres impíos. El arca no fue construida de la noche a la mañana, ni en meses, ni en 10 años. El arca duró construyéndola Noé 120 años, que fue el tiempo que el Espíritu Santo estuvo contendiendo con los hombres. Y contendiendo no quiere decir que estuvo
peleando con ellos, quiere decir que estuvo redarguyéndolos, estuvo tratando de convencerlos de que entraran en la salvación, porque venía un juicio y Dios siempre, cuando va a venir un juicio, Dios siempre advierte sobre ese juicio. Vayan al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3. Versículo 7, y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Así que en cada juicio que el Señor va a mandar, siempre advierte, siempre da una esperanza de arrepentimiento hacia todos aquellos que están caminando en pecado. Hay una advertencia de Dios, hay una advertencia para el juicio final que el Señor ha estado mandando, hermanos, sobre la creación desde hace muchos años. Y nosotros no podemos, aunque nosotros no conocemos el tiempo en que el Señor realizará ese juicio, sabemos que va a venir. Y pueden ser 10 años, 20 años, 100 años, 200, no sabemos, pero el juicio va a venir porque Dios lo ha estado anunciando. Y puede ser mañana, puede ser en una semana, pero el juicio va a venir porque Dios siempre advierte que va a venir un juicio. Pero el Espíritu Santo, Dios decide que su Espíritu Santo ya no contienda más. Ya no contienda más porque ha habido una renuencia de parte de aquellos hombres de entregarse, de ir hacia la salvación. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo puede contender? El Espíritu Santo, ¿de qué manera puede hablarle a las personas, a los incrédulos? Bueno, el Espíritu Santo puede contender por medio de la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice, desde el 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que el Espíritu Santo contendía con aquellos hombres por medio de la conciencia. Les daba a entender todo lo mal que estaba en ellos actuando. Sin embargo, el Espíritu Santo, a pesar de que contiende o a pesar de que trata de llevar al hombre al arrepentimiento por mucho tiempo, este tiempo tiene un término. Esto no es para siempre. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 17, Oseas, capítulo 4, versículo 17, después de que Dios les ha estado, al pueblo de Israel, le ha estado demandando su arrepentimiento, termina diciendo en el versículo 17, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Como diciendo, ya basta, ya déjalo, ya no entiende, Efraín no entiende. Hay un tiempo, hermanos, en que el Espíritu Santo deja de contender con el hombre. Y es por eso que cuando alguien resiste al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es apagado. Hechos capítulo 7, versículo 5. Hechos capítulo 7. Versículo 51. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Constantemente el Espíritu Santo habla a las conciencias de aquellos incrédulos, pero ellos se resisten a aquel llamado que se le está haciendo de parte de Dios.
Y dice en 1 Tesalonicenses 5:19, 1 Tesalonicenses 5:19 nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo es apagado. Versículo 1 Tesalonicenses 5:19 dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. Porque hay una manera de apagar el Espíritu y podemos nosotros mismos también hacerlo, hermanos. Nosotros, si no tenemos cuidado, podemos estar apagando el Espíritu. Una vida que no es entregada completamente a Cristo se va desviando. Una vida que no es entregada a Cristo va abandonando poco a poco el camino y ese camino lo va llevando a la destrucción, al engaño, a la obstinación. Se hacen obstinados como el faraón. Por más que el Espíritu Santo les está hablando por medio de la palabra, de predicaciones, por medio de diversas situaciones, aún los creyentes se van haciendo obstinados. Van endureciendo su corazón. Poco a poco van camino a la ruina de sus almas, porque se van apartando de los caminos de Dios. Están apagando el Espíritu Santo, aun cuando han sido, si es que han sido redimidos también. Porque muchas veces el mismo corazón del hombre es engañoso y cree que ha sido redimido y no ha sido redimido. No hay una obra de regeneración a él y por eso siguen actuando de la misma manera. Y cuando son creyentes que actúan de esta manera, que van apagando el Espíritu, llega un momento en que Dios los va a disciplinar y los trae a disciplina, y muchas veces son disciplinas muy fuertes y muy dolorosas. Noé predicó, pero ellos no creyeron. Estuvo predicándoles Noé durante 120 años, pero ellos no creían en él. Lo más probable es que se burlaban de Noé. Imagínense, hermanos, cuánto tiempo usted ha sido cristiano y se han burlado de usted, quizá 10 años, 20 años. Imagínense, Noé, 120 años está recibiendo burlas constantes y quizá ataques de parte de esas personas, de esos seres perversos. Para eso se necesita valor también, se necesita valentía. Para estar aguantando los caminos del Señor se necesita valor, pero es una de las cosas que Dios establece en cada uno de sus siervos, que tengan valor. Apocalipsis capítulo 21, donde nos habla, nos dice quiénes son los primeros que van, los cobardes, y luego los incrédulos, dice, no entrarán en el reino de los, serán echados en el lago de fuego. Porque un cobarde no puede entrar en el reino de los cielos. Y no se refiere, cuando se habla acerca de valentía, no se refiere a que valentías esporádicas, como cuando usted está viendo que alguien está siendo atacado, un niño maltratado, y usted entra y defiende, y dice, qué valiente soy. No, la valentía hacia Dios es una valentía constante. Una valentía de que siempre debe de estar uno soportando todos los ataques, soportando las tentaciones. Esa es la valentía que Dios demanda. Cuando Noé predica, ellos no le creen, y eso el Señor Jesucristo lo compara también con su segunda venida. Vayan a Mateo capítulo 24, Mateo 24, 37. Mateo capítulo 24. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Los hombres en los tiempos de Noé estaban entretenidos en sus quehaceres, estaban disfrutando de las cosas que obtenían. Esto es lo que nos habla aquí el Señor Jesucristo. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento.
Únicamente los placeres, los que los satisfacían a ellos. No se menciona que ellos estaban adorando a Dios, ¿no? En ningún momento se menciona esto. Y es lo que pasa, hermanos, que el Señor nos previene, porque dice la Escritura que Él va a venir como ladrón en la noche, y nos dice, sean sabios, prudentes y velad, porque no saben a qué hora va a venir. Y muchas veces descuidamos nosotros esa amonestación que nos da Dios. Y pensamos que como nos va bien en la vida y tenemos derecho a disfrutar las cosas, no hay problema con las cosas de Dios, pero no sabemos cuándo Dios vaya a venir. Dice el versículo 6, versículo 5 del capítulo 6. Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. La maldad, hermanos, que se menciona aquí no era una maldad esporádica, era una maldad constante. Dice aquí que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo el mal. Todos los proyectos, todos los planes, todo lo que estos hombres hacían era únicamente pensando en buscar la maldad. No eran maldades ocasionales, sino que ya todo su pensamiento, todo su ser estaba enfocado en hacer el mal. Y esto no es extraño, hermanos. Yo recuerdo, y quizá a ustedes les ha pasado también, pero yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo conocí a niños y jovencitos que toda su mente estaba tratando de hacer el mal. Estaban maquinando siempre desde ir a tocar las puertas de los vecinos y esconderse, hasta atrapar animales, gatos o perros o cualquier otro animal para martirizarlos. Quizá ustedes han visto o no les ha tocado ver algo así o han sabido, pero hay personas que desde pequeños su mente está siempre ligada a la maldad, a la destrucción. Hay personas en las cuales siempre están enfocados únicamente en las cosas de ellos, y todas esas cosas les llevan a la maldad. Dios todo lo ve. Dios lo que ve es el corazón. Dios no ve únicamente los actos malvados de los hombres exteriores, sino que Dios ve el corazón de todos. Dice Primera de Crónicas capítulo 28, versículo 9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Dios conoce sus pensamientos y mi pensamiento. Dios sabe que no es lo que hago yo exteriormente lo que tiene valor, sino lo que interiormente estoy maquinando, estoy pensando. Todo en ese tiempo, en el tiempo de Noé, dice, todos los designios de los pensamientos del corazón eran de continuo el mal. No había nada en ellos bueno. Y es por eso que resalta aquí la persona de Noé. ¿Por qué? Porque la tierra estaba contaminada, la tierra estaba ya completamente pervertida por aquella que habían hecho los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Dice más adelante en el versículo 11, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que toda la raza humana estaba completamente entregada a la maldad, a sus pasiones.
No había nada que los llevara al conocimiento de Dios. Nada entendían ellos acerca de lo que Dios tenía para sus vidas. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Cuando habla aquí acerca del arrepentimiento de haber hecho hombre en la tierra, lo que está hablando es que Dios se entristece por el pecado. Dios se entristece por el pecado y en consecuencia sus relaciones con los hombres cambian. Pero eso aún va de acuerdo en sus planes. Miren, vayan a Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Y dice el versículo 10, Primera de Samuel 15:10, dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y luego dice el versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. No era que Dios se había arrepentido de lo que había hecho. Era que a Dios le había entristecido la actitud de Saúl y de esa manera había hecho que los planes que se tenía de Saúl cambiaran radicalmente por la misma actitud de él. Sin embargo, eso no cambiaba ni trastorna los planes de Dios. Dice ahí mismo en el capítulo 15, versículo 29, dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y uno dice, bueno, ¿cómo dice no es hombre para que se arrepienta? Y versículos anteriores dice que se arrepintió de haber hecho con Saúl, haberlo hecho rey. Y hermanos, el propósito de Dios no era que de Saúl descendiera el Mesías. El propósito de Dios es que la línea de reyes tenía que ser de la línea de Judá, de donde descendería el Mesías. Por lo tanto, el propósito de Dios no estaba destruido. El propósito de Dios era el que era el vigente. Saúl había sido únicamente una parte en la cual no encajaba con los propósitos de Dios. Dios lo había permitido, pero no era el propósito. Por eso cuando escuchamos de que Dios se arrepintió, no es que se arrepienta. Es que hay una tristeza en el corazón de Dios cuando los hombres actúan en pecado y por eso sus relaciones cambian. Porque Dios siempre ejecuta sus propósitos. No hay ningún propósito de Dios que se pueda truncar. Y lo vemos en el caso aquí mismo, en el caso vayan nuevamente al libro de Génesis, lo vemos nuevamente aquí en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 28, donde dice, 5:28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre de Noé significa consuelo, significa descanso. Y este es un tipo de Cristo, porque en su tiempo Noé construyó el lugar de rescate, de juicio, y Cristo en su tiempo rescató con su sangre, nos rescató sobre aquel juicio que Dios tenía sobre la humanidad. Pero este propósito que se menciona aquí acerca de Lamec, cómo profetiza acerca de que su hijo iba a aliviar de las obras del trabajo de sus manos, era lo que Dios había determinado en Noé. Era un propósito porque Dios ejecuta siempre sus propósitos. No hay nada que pueda cambiar los propósitos de Dios.
Vamos a ver, hermanos, en el capítulo 6, versículo 8, vamos a ver la descripción de Noé. Dice versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Cuando nos habla acerca de que Noé halló gracia a los ojos de Dios, no es que Noé tenía la suficiente gracia ya de por sí él para ser agradable a los ojos de Dios, sino que se refiere a que Dios le concedió la gracia a Noé. Eso es a lo que se refiere el versículo, porque nadie tiene suficientes méritos como para hallar gracia a Dios. Al contrario, nosotros tenemos méritos para ser destruidos, no para hallar gracia delante de Dios. Nosotros hallamos gracia a Dios porque Dios nos proporciona esta gracia, y es lo que se habla aquí acerca de la gracia que Dios ante los ojos de Noé, ante los ojos de Jehová. Es por la gracia del Señor que alguien es salvo, y es únicamente por la fe que nos es dado esa gracia de salvación, y esa manera ocurrió también con Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Dios le proporciona esa gracia, y es por eso que en el versículo 9 dice que Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. La palabra justo aquí nos habla de que Noé había sido justificado por la obediencia a Dios. Noé fue justificado, y de esa manera él vivía según las normas que Dios le demandaba. Era justo aquí Noé, porque era muy diferente. Dice, era justo, perfecto en sus generaciones. Era muy diferente a las demás generaciones, a las demás personas. Noé era muy diferente a ellos. Dice además, con Dios caminó Noé. Y caminar con Dios, hermanos, es vivir en amistad con Él. Caminar con Dios es confiar diariamente en sus promesas y guardar sus mandamientos. Esta es la manera en que Dios honra a aquellos hombres por medio de la Escritura, aquellos hombres que han hallado gracia ante sus ojos y que han confiado en las cosas de Dios. ¿Qué nos enseña esta primera parte, hermanos, de este tema? Nos habla acerca de cómo nosotros, hermanos, hemos hallado gracia por medio de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios, si es que nosotros nos hemos de dejar moldear por Dios. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo, Noé es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Porque Noé fue un instrumento de Dios para salvar a un grupo de personas, y de esa manera establecer Dios un pacto con él, algo que vamos a ver en la siguiente estudio de esta serie. Cómo Noé fue obediente a las cosas de Dios, diferente a sus generaciones, y es lo que demanda Dios de nosotros. Dios demanda de nosotros que seamos valientes aún con todas las situaciones que se presenten en nuestra vida, que seamos valientes para rechazar el pecado, que seamos valientes para resistir las tentaciones, pero eso únicamente nos lo va a dar de acuerdo a que nosotros caminemos con Dios como Noé caminó con Dios. No podemos nosotros crecer en santidad cuando nosotros estamos apartados de los caminos de Dios. Es cierto que nosotros tenemos una naturaleza de pecado, una naturaleza que es muy fácil de recibir las tentaciones, pero ahí es cuando entra la valentía. Ahí es cuando entran aquellos hombres que en hebreo se llaman los campeones de la fe, como por fe hicieron grandes proezas, y nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido llamados para eso, hermanos.
para que nosotros seamos valientes, seamos esforzados y caminemos siempre con Dios. Que estemos nosotros viviendo siempre en agradecimiento de aquella gracia que nosotros recibimos de parte de Cristo. Cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos tendió la mano y nos rescató de ese lodo cenagoso, dice la Escritura, ese lodo podrido en el cual nosotros nos encontramos, y nos dio vestiduras limpias para poder llegar ante la presencia de Dios. Todo eso, hermanos, debería de movernos a caminar con Dios. Debería de movernos a apartarnos del pecado y buscar siempre de Dios constantemente para vivir una vida que agrade a Dios y salvarnos de esa manera, así como por medio de Noé se salvaron su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Así también nosotros entremos en esa salvación que es Cristo, porque Cristo es el arca de nuestra salvación. Vamos a orar.